Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión en vivo de Red Integralis. Hoy vamos a hablar, como lo dice el título, ¿se puede pensar fuera de la caja? Yo estoy seguro que muchas veces nos han dicho, piensa fuera de la caja. Pues sí, nada más doy y me como. Y la verdad es que yo siempre he comentado que no se preocupen, 12 seres humanos normales hacen un Steve Jobs, ¿no? Y les voy a contar primero la teoría muy rápidamente de cómo hacerle, porque sí se puede pensar fuera de la caja. ¿Cuál es la teoría? Muy rápidamente, y no voy a abundar mucho en ello. Esta metodología la diseñó el doctor George Land, doctor en teoría general de sistemas. Él falleció lamentablemente hace 4 años. Y lo que él nos planteaba, o nos plantea, es cuando uno está resolviendo un problema, el propio problema marca un confín. Es decir, si yo estoy resolviendo un problema respecto a cómo lograr que dure más un alimento, que aumentar su vida de anaquel, pues voy a estar moviéndome dentro del campo del conocimiento relativo a los alimentos y a los conservadores y esas cosas, y eso no me va a llevar a soluciones disruptivas, a cosas verdaderamente nuevas. Entonces el planteamiento para pensar fuera de la caja es que vamos a tener que incorporar conocimiento de otros campos que jamás se nos hubiera ocurrido incorporar a la solución de este problema. Nada más que ¿qué voy a poner? Sí, pues tiene que, este nuevo campo del conocimiento tiene que estar ligado a mi problema. Y curiosamente la forma de ligarlo es a través de una contradicción. Y lo voy a ilustrar con una historia. Hace algunos años, una fábrica, una armadora de buques en Estados Unidos, y este es un ejemplo real, St. Louis Shipbuilding, armadora de buques, pero no de barcos grandotes transatlánticos, sino de barcos pequeños de mucha potencia, como remolcadores para barcazas, guardacostas, barcos pesqueros de alto calibre, en fin, ese tipo de buques. Quiso salir a la bolsa de valores en Estados Unidos y no logró, no tenía los números. Y entonces el planteamiento fue, contrataron a George, y el planteamiento fue, bueno, ¿en qué área de negocio prefieren o quieren ustedes posicionarse? Y después de un análisis llegaron a la conclusión de que el campo más rentable, que ofrecía mejores posibilidades para ellos, si lograban plantear algo verdaderamente disruptivo, eran remolcadores para barcazas. Seguramente ustedes los han visto si han paseado por Estados Unidos. Hay estos remolcadores, es un buque que se pega a las barcazas y navega en ríos y las va empujando por los ríos. Entonces, una vez que decidieron eso, invitaron a todos los clientes de remolcadores para barcazas, o a todos los operadores importantes de remolcadores para barcazas, y les dijeron, oigan, ustedes operan remolcadores para barcazas todos los días, y lo que queremos es que ustedes diseñen el remolcador ideal. Ustedes saben cómo sería ese remolcador ideal. Los pusieron a trabajar y llegaron a la conclusión de que, por ejemplo, un remolcador ideal debería tener turbinas en lugar de hélices. Muy bien. Otro grupo dijo que tengan cabinas confortables. ¿Qué quiere decir cabinas confortables? Pues no más de 2 marineros por cabina con su bañito. Perfecto. Otro dijo, tiene que tener economía de combustible. Toda. ¿Qué quiere decir eso? Pues que queme no más de 1 tonelada de bunker C por hora, etcétera, etcétera, etcétera. Y algún equipo dijo seguridad en la cubierta.
jerarquizaron estos atributos del remolcador ideal y resulta que lo que más le interesaba a estas gentes era la seguridad en la cubierta. Haciendo una investigación más profunda de por qué lo que les interesaba era la seguridad en la cubierta, vieron que, a ver, explico, un remolcador que mueve buques se mueve en una bahía cerrada, en el mismo lugar todo el tiempo. Un remolcador para barcazas se mueve en ríos y el fondo del río cambia. Y cuando tienen que anclar la barcaza para acoderar y desacoderar los contenedores, tienen que usar un ancla específica para el fondo del río en ese punto. Por ejemplo, si es un fondo de hierbas, necesitan un ancla para hierbas, y si es un fondo de rocas o de piedras, necesitan un ancla para piedras, y si es de lodo, necesitan un ancla para lodo, y son unas anclas gigantescas que las estiban en la parte superior de la cubierta, lo cual representa muchas maniobras, mucha mano de obra, muchos accidentes, lo cual los lleva a altas primas de seguro. Entonces, la verdadera meta de innovación era cómo anclar un remolcador de manera innovadora. Muy bien, con esta información armaron un grupo de trabajo dentro de la empresa de 12 personas, 8 personas de adentro de la empresa y 4 investigadores universitarios contratados para tal efecto. Yo les haría una primera pregunta. ¿A quién creen que no invitaron? Muchos me dicen, pues al director general. Sí, desde luego no invitaron al director general, ni invitaron a ningún jefe. No invitaron ni ingenieros navales, ni ingenieros mecánicos. Y la pregunta es, ¿por qué no los invitaron? La respuesta es muy sencilla. Cuando tú quieres romper un paradigma, no hay nada más peligroso que un experto. No te va a dejar. Te va a dar 1000 razones por las cuales esa idea que tú acabas de tener no es viable. Entonces, cuando vamos a romper un paradigma, no invitemos expertos, por favor. Porque además no le puedes discutir a un ingeniero naval, ¿verdad? Respecto a anclas. Ok, la idea es cómo vamos a anclar un remolcador para barcazas de una manera totalmente novedosa, totalmente disruptiva. Bueno, la composición del equipo, entre los 8 de la empresa no había ningún ingeniero mecánico ni ningún ingeniero naval, y los 4 investigadores que contrataron eran un físico, un químico, un biólogo y, agárrense, un teólogo. Híjole. Lo primero que tuvieron que definir es cuál es la función del ancla. Y empezaron a trabajar y empezaron a decir muchas cosas. La que más les gustó fue adherir el barco al fondo. Perfecto. Todos estuvieron de acuerdo que la función del ancla era adherir el barco al fondo. Entonces viene la primera parte interesante de este proceso. Dijeron, a ver, métanse a internet y averigüen qué en la naturaleza se adhiere. Y empezaron a encontrar muchas cosas, los árboles a la tierra, los caracolitos a las superficies planas, en fin, encontraron miles de cosas, pero la que más les llamó la atención fueron las langostas. Pero no la langosta de mar, sino la plaga de la langosta, estos como grillos que vuelan así en millones de insectos y que se comen las cosechas, como la de la plaga de Egipto, ¿no? Y empezaron a estudiar todo respecto a las langostas, porque la langosta para crecer tiene que cambiar de caparazón
y para eso se adhiere a un tronco de árbol, pero pues no tiene mucho chiste. En la pata tiene un ancla, tiene un gancho con el que se adhiere a la corteza del árbol. Esta primera analogía con la naturaleza, para lo que sirve es para encontrar la paradoja, la contradicción. Recuerden que les dije, nuestro problema es cómo anclar el buque de una manera innovadora. Vamos a incorporar conocimiento de otra área que todavía no sabemos cuál es, pero estas dos áreas tienen que estar conectadas por una contradicción. Y esta contradicción además debe representar nuestro problema original. Esto George le llamaba un viaje ordenado a la locura. Y decía, por favor, cierren los ojos e imagínense que ustedes son una langosta que en este momento está cambiando de caparazón. Y lo que quiero es que me digan cómo se sienten. Y todo el mundo empezó a decir cómo se sentía, y George hizo dos listas, la lista de los sentimientos positivos y la lista de los sentimientos negativos. Y encontró alguien dijo, yo en este momento me siento muy poderoso porque estoy liberándome, me estoy saliendo ya de este caparazón espantoso. Y otra persona dijo, yo me siento atrapado. Me siento libre, me siento atrapado. Esa es una contradicción. Libre y atrapado es una contradicción. Pero blanco-negro no es una contradicción, eso no se puede resolver. Pero libre y atrapado sí se puede resolver. ¿Existen ejemplos de la contradicción libre-atrapado? Pues si alguno de los que me está viendo es casado, pues ahí está, ¿no? Están libremente atrapados en su matrimonio. ¿Esta contradicción refleja el ancla? Pues yo creo que sí, porque el buque o está atrapado o está libre. Entonces ya tenemos el reto, que es cómo anclar un remolcador de manera innovadora. Ya tenemos la contradicción, que es libre atrapado. Y la siguiente cosa que hicieron, o pregunta, fue, ¿cuál es el campo del conocimiento más alejado de un ancla que hay en este momento en el salón? Evidentemente todo el mundo dijo, pues el teólogo. Y entonces, pues le preguntaron al teólogo, señor teólogo, danos ejemplos de esta contradicción libre atrapado en teología. Les dijo muchos, pero lo que más les llamó la atención fueron los sacrificios humanos. ¿Y por qué? Pues porque aquellas épocas las tribus atrapaban a los prisioneros para sacrificarlos y que los dioses los liberaran y les dieran abundancia. Estudiaron todo lo que ustedes se puedan imaginar respecto a esta práctica antigua. Estudiaron a los aztecas, a los mayas, a los jíbaros. Entendieron perfectamente cuál era la filosofía de los sacrificios humanos, las prácticas, los rituales, los atributos. Y una vez que ya eran expertos en esto, les preguntó, ¿cómo sería un ancla que tuviera los atributos de un sacrificio humano? A ver, ahí se las dejo de tarea. ¿Cómo sería un ancla que tuviera los atributos de un sacrificio humano? Alguien en una ocasión me dijo, pues echamos al capitán al agua con la cuerda, con una cadena y que la amarre al fondo. Pues sí, nada más que necesitarías muchos capitanes, ¿no? Y ahí el sacrificio humano resulta ser un poquito literal, ¿no? Estuvieron diciendo muchas ideas, estuvieron diciendo muchas cosas, pero uno de ellos, un chico, un dibujante al que no querían invitar porque decían que era medio menso, de repente dijo, ya lo tengo. Todos los buques
están lastrados en el fondo del barco, tienen tanques de agua, para que cuando el oleaje los mueve, por efecto péndulo se enderecen. Si pesaran más arriba que abajo, pues se bona de cabeza el barco, ¿no? Los remolcadores para barcazas los lastran con lingotes de fierro y lingotes de plomo. Tienen que ser pesadísimos para que cuando viran en las curvas del río, la corriente no se los lleve contra la margen opuesta. Y este muchacho dijo, ya lo tengo. ¿Por qué no, en lugar de lastrar el barco, le ponemos un doble fondo muy pesado, de fierro? Y cuando va a anclar, pues con un par de motores y unas cadenas, simplemente bajamos el doble fondo, y cuando toca el fondo, no importa de lo que este fondo sea, es tan pesado que va a anclar el barco, y cuando nos vamos a ir simplemente lo volvemos a subir y nos vamos. Inmediatamente les llamó la atención la idea, vieron que lo podían hacer con los materiales que sabían comprar, con el equipo que tenían en el patio de fabricación, todo lo podían hacer. En 2 meses pusieron el primer remolcador con este doble fondo en el mercado. Y en 2 años se apoderaron del 72% del mercado de remolcadores para barcazas en Estados Unidos. Esta forma de anclar el buque no se parece a las típicas anclas que nosotros conocemos, ¿no? Claro, pues les iban a copiar, ¿no? Entonces, cuando ya les copiaron, pues regresaron a la lista de los atributos del remolcador ideal y dijeron, ¿cuál es la segunda cosa que dijeron que más les preocupaba a estos cuates? Y ese es el camino de la innovación continua. Como ven, sí se puede pensar fuera de la caja. No yo solito, ayuda mucho que lo hagamos en equipo. Y obviamente pues tenemos que tener mucha apertura e invitar a gente que no tenga nada que ver con el mundo del problema que estamos resolviendo. Nada que ver con ese mundo. Porque acuérdense, cuando queremos romper un paradigma, no hay nada más peligroso que un experto. Espero que esta pequeña historia haya sido de su agrado y que la explicación haya sido lo suficientemente clara. Quiero dejar esto con despedirme de ustedes, simplemente diciendo que sí es posible pensar fuera de la caja, que existe una metodología muy clara y muy rigurosa para lograrlo.